Dios les bendiga. Mi nombre es Irene Rivera y traigo para ustedes el estudio titulado ¿Por qué a Jesucristo se le llama el segundo Adán? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por el privilegio de traer este mensaje. Te pido que el Espíritu Santo tome el control de este estudio y que cada persona que lo escuche sea edificada. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. ¿Por qué a Jesucristo se le llama el segundo Adán? Amados, cuando Dios creó la tierra, hacia al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Fue una semejanza espiritual, intelectual y moral, como el Creador lo había planificado. Debido a esa imagen, ellos podían responder a Dios y tener comunión con Él. Tenían una semejanza moral con Dios porque no tenían pecado y eran santos, poseyendo sabiduría, un corazón amoroso y la voluntad de hacer lo bueno. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vivían en una relación personal con Dios que implicaba obediencia moral e íntima comunión. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Adán y Eva poseían una semejanza natural con Dios. Fueron creados como seres personales, con espíritu, mente, emociones, conciencia de sí y capacidad de elección. Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Dios plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre que había formado, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa amenaza de muerte tenía que aceptarse por fe, basándose en lo que Dios decía, ya que todavía Adán no había visto la muerte humana. Se le dio a Adán la orden de Dios como una prueba moral. Se puso delante de él una opción consciente y deliberada de creer y obedecer, o de ser incrédulo y desobedecer la voluntad de su creador. Mientras Adán creyera la palabra de Dios y la obedeciera, permanecería en la vida eterna y en la bendita comunión con Dios. Si pecaba, al desobedecer, recogería el desastre moral y una cosecha de muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17. En Génesis capítulo 2, versículo 18, Jehová dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En Génesis capítulo 2, versículo 21, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas
y cerró la carne en su lugar, y de esa costilla hizo una mujer, a Eva. Aquí, amados hermanos, ocurre la desobediencia del hombre. Aparece una serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 3. Perdón. La serpiente, amados hermanos, se le identifica como Satanás o el diablo. En este episodio, amados hermanos, la serpiente atacó a Dios a través de su creación. Afirmó que lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto. Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4. Dios, por este pecado de la desobediencia, maldijo su creación. Génesis capítulo 3, versículo 17. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y comió, y le dio a su marido, a Adán. Eva y Adán pecaron, y se produjo la muerte moral y espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 17. Aunque la muerte física se produjo después, Dios había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. La muerte moral y espiritual ocurrió enseguida que ellos pecaron. Por esta desobediencia, Adán nos trajo el pecado y la muerte. Por Adán, el mundo fue condenado. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por la caída de Adán, el pecado como principio o poder activo logró entrar en la raza humana. Romanos capítulo 5, versículo del 17 al 19. El primer Adán nos trajo el pecado y la muerte. Jesús, el segundo Adán, nos trae vida. Jesús, amado, es la fuente de vida eterna. El primer hombre Adán, por su pecado, hizo que su descendencia obtuviera la esclavitud al pecado. Pero Jesús, el segundo Adán, obtuvo allí en la cruz del Calvario la gracia y la perfecta justicia. Romanos capítulo 5, versículos del 16 y 17. Adán en el Edén se rebeló contra Dios, y como consecuencia de su desobediencia, Dios lo echó fuera de su presencia, y con él toda su descendencia estuvo lejos de la presencia de Dios, sin tener acceso a él. Por causa de la esclavitud al pecado, a lo que Adán había entregado, no solo a sí mismo, sino también a toda su descendencia. Lo que Adán hizo en el Edén fue deshecho por Jesús. Jesús hizo lo que Adán no pudo hacer. ¿Y con qué fin? Adán hizo pecar a toda la humanidad, pero Cristo le dio su perfecta justicia
a los que están con Él por medio de la fe. Cristo deshizo en el desierto y en su vida terrenal lo que Adán hizo en el Edén para los que están con Él pudieran entrar de nuevo a la presencia de Dios, no por lo que ellos hubieran hecho, sino por lo que Cristo hizo en su lugar. Adán hizo que toda su descendencia estuviera lejos de Dios. Cristo, por medio de la fe, trajo a la presencia de Dios a los suyos. Jesús es el perfecto Adán y verdadero Adán. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal, que fue Adán. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. Si el primer Adán no hubiera pecado, el ser humano, o sea, la raza humana, no tenía que morir. Eso era lo que Dios había planificado, o sea, lo que Dios quería. Pero tan grande es el amor de Dios que envió a Jesucristo a rescatar aquello que Adán, por su pecado, se perdió, que es la vida eterna. Jesucristo, al morir en la cruz para salvar al pecador, nos trajo la vida eterna. Toda persona que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Salvador, al morir recibe la vida eterna. Morará con Él toda la eternidad. Jesucristo, amados, es nuestro verdadero Adán. Recíbelo hoy como tu Salvador. Él te ama como nadie te amará jamás y tendrás vida eterna al morir. Dios te bendiga y bienvenido a la familia de Dios.